¿Sabías tú cómo era Tela hace 500 años? ¿Por quién fue descubierta y conquistada? ¿Cómo ha logrado coexistir económicamente? Un buen día de enero de 1524, Cristóbal de Olid partió a Honduras en busca de riquezas. Unos dicen que junto a Pedro de Alvarado, bajo las órdenes de Hernán Cortés, fueron enviados desde el puerto de la Veracruz para conquistar a Honduras y buscar un paso al Mar del Sur, que es el Océano Pacífico en la actualidad. ¿Sabías que Cortés encomendó a Pedro de Alvarado una expedición por tierra y a Cristóbal de Olid una expedición por mar? Todo esto para tomarle la delantera a Gil González Dávila en la conquista de Honduras, llamada popularmente como Ibueras en esa época. Es notable que en su camino hacia Honduras, Cristóbal de Olid pasó por Cuba para abastecerse y llegar a un acuerdo con Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para ponerse a sus órdenes y nombrarle gobernador de Honduras si la conquistaba. Saliendo desde Cuba con 7 naves, 360 hombres que traía desde México y 40 que recogió en Cuba, así mismo como pertrechos de guerra que comprenden armas de fuego y corazas de hierro. Entran a Honduras por el lado de Punta Sal, donde encuentran a Tehuacán. ¡Arcabucero! Situado en uno de los cerros que rodean a Tela, entre Puntisopo y Punta Sal. El nombre de los indios que habitaban estas tierras eran jicaques. Según la lista de encomiendas, en el año 1536, Cristóbal de Olid desembarca para utilizar los servicios de los indios como cargadores y proveedores de alimento. Y fue allí, y en ninguna otra parte, donde fundó la Vía Triunfo de la Cruz, el 3 de mayo de 1524, con el nombre de Trujillo de la Veracruz, teniendo como primer alcalde a Juan Medina, el mismo conquistador español que luego fundaría la Vía de Trujillo en 1525. Ya en 1526, Tela fue adscrita a la Vía de Trujillo. Junto a Cristóbal de Olid le acompañaba un capellán de nombre Juan Pérez de Velázquez, que fue el primero en bautizar a los indios de Tela. En el libro de Tela en la historia relata que los primeros pobladores encontrados en Tela por los españoles eran de cultura media. Vestían bien, vivían en casas grandes y cómodas de vara y manacas. Conocían la navegación a lo largo de la costa y las islas de la bahía, Roatán, Guanaja y los cayos de Belice. Después de la conquista de los españoles aparece un grupo étnico llamado Negro Criole, que habitaban inicialmente en las islas de la bahía, entre las islas de Roatán y Guanaja, y luego se dispersaron a tierra firme a algunas ciudades del litoral del Caribe, como ser Puerto Cortés, Tela y La Ceiba. Se les decía negro criole porque eran negros ingleses. Básicamente, ellos hablaban un inglés importado de Inglaterra. Una cantidad importante de esos negros crioles y se asentaron en Tela. Evidencia de esto son los apellidos que se encuentran en Barrio Las Brisas, parte de Barrio La Curva, ya que son descendientes de estos negros crioles que vinieron a tierra firme a final del siglo XVII. Muchas evidencias señalan que desde el inicio del periodo colonial, los ingleses mantuvieron una disputa con los españoles por controlar el Mar Caribe. De tal forma lograron apoderarse de muchas posesiones españolas en Honduras, ya que en ese momento pertenecían a la Capitanía de Guatemala, entre ellas las islas de la Bahía hondureña. Ya desde el inicio del siglo XVIII, los ingleses lograron mantener algunos asentamientos en las islas de la Bahía, la Mosquitia hondureña y en el Río Tinto, en los cuales mantuvieron negros esclavos. Joe menciona que entre 1839 y 1841 encontró familias de ingleses blancos y de negros provenientes de las islas de Gran Caimán, islas caribeñas que habían sido colonizadas por los británicos en 1670.
y se asentaron inicialmente en Roatán, al igual que los blancos. Los negros por mucho tiempo no se consideraban como hondureños, aunque las islas de la bahía fueron eventualmente reconocidas como territorio hondureño por parte de los ingleses en 1861. Justamente 282 años después de la llegada de los españoles. En 1806 llega a Tela un nuevo grupo que había sido traído por los ingleses a Roatán desde la isla de San Vicente. En 1797 a este grupo se le llama actualmente Garífuna, mismos que el 18 de mayo de ese mismo año habían recuperado las islas de Roatán bajo el mandato del comandante Rossi de la Villa de Trujillo. Gracias a esto se les dio el título de Tropa Morena Auxiliar de la Corona. En ese mismo momento ya existía un batallón de negros inglés proveniente de las islas de Roatán, en Omoa y Trujillo, y un batallón de negros de Haití que se le denominaba como las tropas francesas. No se encuentra con evidencia sobre el destino de los pueblos de Tehuacán y Tehuasca, llamados Icaques, pero según diversas fuentes, en 1861, el presidente José Santos Guardiola, después de rescatar las islas de la bahía, intenta civilizar a los Icaques y envía al sacerdote Manuel Subirana, quien levantó 15 ermitas y solicita luego al presidente Medina un terreno de 7 caballerías de tierra por cada asentamiento Icaque, cerca del punto marítimo de Tela, o lo que es lo mismo, todo el casco urbano actualmente de Tela. Los ejidos solicitados se encuentran entre el río Highland Creek y el río La Esperanza, de este a oeste, la cadena de Cerro de Venecia y Camporvir por el sur, y el mar por el norte. Nunca fue posible que los Icaques poblaran el territorio solicitado. Ya en 1861 existían 2 departamentos en el Mar Caribe. Estos eran Santa Bárbara y Yoro, de los cuales Tela era una aldea perteneciente al municipio de Cataguana, de Morazán en Yoro. El municipio de Tela se crea el 2 de junio de 1876, siendo su primer alcalde el señor Francisco George. El 4 de junio de 1893 se crea el departamento de Cortés y Tela comienza a ser parte de él, para finalmente volver a formar parte del municipio de Yoro el 17 de julio de 1894. 8 años después, formaría parte integral de un nuevo departamento. El departamento que hoy conocemos como Atlántida. El camino del municipio de Tela comienza a reconfigurarse cuando un 24 de febrero de 1902 se crea el departamento de Atlántida y 25 años después adquiere la categoría de ciudad. A partir del año 1860, Tela resurge con una producción de banano y se fomenta la agricultura y la ganadería. En el acta de corporación municipal del 14 de marzo de 1886. Comenzando en esta época, recibiendo los barcos procedentes de Estados Unidos, utilizados principalmente para la exportación de banano. En 1911, comienza a operar la primera compañía bananera, IACC Cooper de Utila, estableciendo su puerto principal en Punta Sal, hoy Parque Nacional. Janet Caguas. Esta industria creció tanto que la municipalidad de Tela, por medio de su alcalde, Carlos C. Bolet, mandó a acuñar su propia moneda a los Estados Unidos de América. Un evento importante ocurre en el año 1913, cuando la municipalidad de Tela celebra un contrato para la construcción del muelle, el mismo que se construiría después en el símbolo del orgullo y de trabajo teleño. En el año 1916 se construye el edificio de la contaduría. Nuestro mayor esplendor se da en la primera mitad del siglo XX, cuando monta operaciones la United Fruit Company y encomienda a una de sus subsidiarias, la Tela Fruit Company, un contrato para instalar la luz eléctrica, agua potable, la planta de hielo y el hospital. El 20 de octubre de 1918 abrió operaciones el Banco Atlántida, convirtiéndose en el único banco de la ciudad durante 53 años. Luego, en 1928, se construye el edificio del Mercado Municipal de San Antonio con fondos donados de la Tela Ray Company.
En 1930, la United Fruit Company se traslada al Valle de Sula, trayendo estos problemas de desempleo a la ciudad y luego para complicar más las cosas. El 5 de abril de 1933 se produce un incendio que destruyó la mayor parte del área comercial de Tela. Ya en 1976, la Tela Rail Company devolvió a la municipalidad de Tela las tierras que ocupaban. Un mal día del año 1992, un voraz incendio destruye el muelle de Tela. Esto provoca un aumento en el gasto de contratación de los contenedores y furgones, lo que trajo como consecuencia que la compañía comenzara a cerrar operaciones, las cuales finalizan con el cierre de todas sus oficinas en la fábrica de cajas y el hospital de la Tela en el año 1999. Desde el momento que la compañía devolvió las tierras que ocupaban, el pueblo teleño comenzó a sufrir ciertas necesidades y fue evidente buscar nuevas fuentes de empleo. Y es así que a partir de 1980 se comienza a impulsar dos actividades importantes que con el paso del tiempo se convertirían en las actividades que configuran el entorno económico de Tela. Estas son la producción de palma africana y el turismo. El esfuerzo dedicado ha permitido que Tela se convierta en el tercer productor de aceite de palma del país, albergando empresas como Aurotor, de las cuales producen Clover Brown, Campo Fresco y otros productos derivados de la palma aceitera. Hoy por hoy es la capital turística de Honduras, teniendo entre sus zonas protegidas una parte de la tercera barrera coralina más grande del mundo. Y según diversos estudios, la segunda más sana. Tela actualmente es pasión, turismo y producción agrícola y ganadera, construyendo un futuro sustentable con la misión de enorgullecer a Honduras por ser la primer población encontrada en Honduras, en el primer territorio conquistado por los españoles, en Higueras.